Buenas tardes a todos y todas por estar aquí esta tarde y en especial a los organizadores y organizadoras de este seminario por haberme dejado participar. Vamos a hablar de los sesgos presentes en las decisiones de sistemas jurídicos y cómo afectan a los derechos de las personas y cuáles son los daños que causan. En primer lugar, es algo conocido que los sistemas de inteligencia artificial se han extendido por todos los sectores de nuestra vida, tales como son el sanitario, el industrial e incluso el jurídico. Y si bien es cierto que muchos de ellos reportan innumerables ventajas, también es cierto que en ocasiones pueden causar muchos daños. En concreto, vamos a hablar de la presencia de sesgos presentes en los algoritmos que forman algunos sistemas de inteligencia artificial, sin olvidar que un sesgo es una inclinación o tendencia inconsciente que afecta a nuestro proceso de razonamiento y con ello a nuestra toma de decisiones. Hay varios tipos de sesgos. Están los sesgos conscientes, los sesgos inconscientes, que son aquellos que más riesgos conllevan, y son los que se producen, estos últimos, sin que la persona responsable del algoritmo tenga intención de introducirlos. A su vez, estos últimos tienen una subclasificación, aquellos que tienen que ver con el contexto cultural, geográfico y temporal, como es el sesgo de muestra. Que se produce cuando los datos recopilados no presentan con precisión el entorno en el que se espera que se ejecute el programa. O el sesgo de exclusión, que se produce cuando se eliminan algunas características pensando que son irrelevantes para las etiquetas y solamente se tienen en cuenta algunas creencias existentes. En segundo lugar, también destacan aquellos relativos al perfil de la persona que desarrolla el algoritmo, como es el sesgo del auditor de datos, que a la hora de analizar los mismos llegan a ellos con perjuicios, abordándolos desde un punto de vista que concluye con un análisis sesgado. O los sesgos de perjuicios, que se producen cuando el desarrollador del algoritmo se deja influenciar de alguna manera y de forma inconsciente por prejuicios personales, juzgando la apariencia, la condición física, el género. Por último, los sesgos en la medición y recogida de datos, de forma que en ocasiones el sesgo, en función del instrumento con el que se recojan esos datos, funciona de una manera u otra. Como puede ser, por ejemplo, aquellas fotografías realizadas con una cámara con poca luminosidad. Como ejemplo, podemos poner aquel de una de las programadoras de Media Lab que sufrió directamente una experiencia de discriminación, ya que por su color de piel los software de reconocimiento facial no funcionaban con ella. Y además otros sesgos en relación con el sistema judicial aparecen a la hora de aplicar la ley. En Estados Unidos, algunos jueces usan puntajes de riesgos generados por máquinas para determinar cuánto tiempo un individuo permanecerá en prisión. Y en este sentido debemos mencionar la herramienta de inteligencia artificial por excelencia y conocida por todos, como es Compass, a través de la cual se evalúa el riesgo de reiteración delictiva en Estados Unidos. Para ello, se tiene en cuenta el delito investigado y la peligrosidad del sujeto, atendiendo a factores como si el reo pertenece a una banda organizada, el número de detenciones previas de la persona, los antecedentes de la condena, etc. Es cierto que solamente se ha utilizado como prueba en los tribunales estadounidenses y solamente se admite cuando se utilice de manera complementaria a otras pruebas. Lo que ha quedado comprobado es que posee un evidente sesgo racista, y esto es fruto de un uso completamente inadecuado de los datos. De forma que ha sido cuestionada esta herramienta al reproducir sesgos raciales discriminatorios, señalando que a pesar del gran volumen de datos que maneja, sus decisiones no son más precisas ni justas que las predicciones que podría realizar una persona con poca experiencia en justicia penal. Pues bien, una vez analizado cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de utilizar estas herramientas, a la hora de medir el riesgo de reiteración delictiva de una persona, hemos de pensar
¿Cuál es la vía de atribución de responsabilidad con la que contamos en nuestro derecho a la hora de causar un daño a una persona? Lo que se repite de forma reiterada la doctrina es aplicar la directiva de producto defectuoso. En concreto, aquí en España tiene su encaje en los artículos 128 siguientes de la Ley General de Defensa del Consumidor y el Usuario. A través de esta vía y por analogía podríamos recurrir a una indemnización por daños y perjuicios. Es cierto que debemos destacar que se ha aprobado en este año 2024 una nueva directiva por producto defectuoso que será aplicable a partir del año 2026, en concreto en diciembre, y que introduce algunas novedades beneficiosas a la hora de poder encajar esta normativa en los sistemas de inteligencia artificial. Hemos de pensar qué requisitos deben darse. En primer lugar, nos debemos encontrar ante un producto. En este sentido no tenemos problema, puesto que algunos elementos intangibles como el gas o la electricidad ya se han considerado producto. Y además, en este caso, el software ya se considera producto en la ley de propiedad industrial. Por lo tanto, primer requisito cumplido. En segundo lugar, el producto debe ser defectuoso. Para ello debemos atender al criterio Risk Utility, que es la seguridad que cabe legítimamente esperar de un producto. Y además este criterio también ha sido modificado con la nueva directiva, adaptándose a los productos de la era digital. Además, debe presentar un defecto de información, de diseño o de programación. Y pues podría ser en estos casos, por ejemplo, en el manual de usuario, que no se encontrase recogida las actualizaciones o cuáles los pasos a seguir con estos sistemas de inteligencia artificial. Y en último lugar, deberíamos probar que existe un nexo causal entre el defecto del producto y el daño que se ha causado. Esto es lo más difícil, puesto que nos encontramos con una prueba de carácter diabólico. Estamos ante sistemas de caja negra, eso black box, y en la mayoría de las ocasiones no sabemos cuáles son los elementos que las componen, pero sí es cierto que se conocen algunos inputs en los datos de entrada o de salida y de alguna manera, y sobre todo con una persona que sea especializada en la materia, podríamos llegar a esa prueba. Pero de cualquier manera, esta nueva directiva introduce una serie de mecanismos de facilidad probatoria, como es la presunción de la defectuosidad del producto en una serie de ocasiones, y además la posibilidad de que por parte del tribunal le faculta para pedir una serie de pruebas a la parte demandada cuando no haya proporcionado una serie de información en caso de que se haya sido solicitada por la parte demandante. Por lo tanto, esto es algo muy beneficioso, y el último y el problema más importante que debo mencionar es la causa de esa cláusula de exoneración por riesgos del desarrollo que se recoge en el artículo 140, en el apartado E, que indica que el fabricante podrá verse exonerado de responder cuando pueda probar que el estado de los conocimientos científicos y técnicos que tenía antes de poner en circulación el producto no le permitían predecir que ese efecto iba a existir. A la hora de hablar de sistemas de inteligencia artificial, esta cláusula de exoneración es un obstáculo a la hora de ver a esa víctima pues resarcida. Y es por esto por lo que esta nueva directiva mantiene que los Estados miembros puedan establecer una serie de excepciones ante esta exoneración. En este caso pues debería articularla, y además gran parte de la doctrina entiende que esta exoneración debe ser entendida teniendo en cuenta la era digital en la que nos encontramos y deba realizarse un juicio ex post en cada caso concreto. Además, el reglamento sobre ciberresiliencia, que se ha publicado en octubre de este año, también entiende que esta cláusula de exoneración no cobra demasiado sentido en la actualidad. Sea como fuere, en aras a articular una mayor protección jurídica de las personas y de las víctimas que han sufrido esta serie de daños, considero que sería más fructífera y beneficiosa una regulación de carácter sectorial y no horizontal, que es la que se está produciendo actualmente, con el principal objetivo de poder responder ante los daños que puedan surgir en un futuro muy próximo. Muchas gracias.